Buenos días, estudiantes. Hoy, jueves 5 de noviembre del 2020, continuamos con la semana 22. El día de hoy vamos a trabajar con la actividad 2 y con la actividad 3. El tema de la actividad 2, capas de la atmósfera. Esta materia que estás recibiendo en este día, vas a pasarla a la asignatura de Ciencias Naturales. Bien, vamos a observar el gráfico y la pregunta que está en el mismo. Hay dos niños que se preguntan, mira al cielo y describe lo que miras, ¿sí? Tenemos pues ahí un gráfico de un paisaje, ¿sí? Y se preguntan, mira al cielo y describe lo que miras, ¿sí? Con la flechita te estoy indicando la parte del cielo, ¿sí? Esa es algo que vamos nosotros a trabajar. En lo que respecta al área o a la asignatura de Ciencias Naturales. ¿Sabías que la atmósfera es la capa de gas que rodea el planeta? La parte celeste que nosotros observamos al mirar el cielo, esa parte celeste se llama atmósfera. La atmósfera, dice, es la capa de gas que rodea el planeta. En otras palabras, se describe o se podría decir que la atmósfera es el aire que no vemos, pero que sí lo sentimos. Además, la atmósfera está formada por más cosas que el propio aire, como podrían ser las nubes que están formadas ¿de qué? De vapor de agua y que también forman parte de la atmósfera. La atmósfera se forma en nuestro planeta como consecuencia de la gravedad. La gravedad hace que los cuerpos más pesados caigan más que los menos pesados. Por este motivo, los objetos sólidos están más cerca del centro de la Tierra, mientras que los gaseosos se sitúan más lejos, como esto es siempre así. La consecuencia es que el planeta está formado en su centro por una gran masa de cuerpos densos, lo que sería el planeta en sí mismo, mientras que los gases se acumulan en las capas más superficiales, es decir, en las capas más alejadas del centro. En consecuencia, esto forma la atmósfera. Primero, vamos a analizar el texto anterior y responder la siguiente pregunta en tu cuaderno. La pregunta, ¿cómo funciona la gravedad en la atmósfera? Bien, entonces, en base a lo que te expliqué, vas a ir analizando y vas a responder la pregunta que te la vuelvo a repetir. ¿Cómo funciona la gravedad en la atmósfera? En la explicación que te di, ahí vas a encontrar la respuesta. Vamos
ayudarnos con los gráficos, ¿sí? Y a través de ellos nosotros vamos a responder la pregunta. 2. Observa la imagen, lee el texto y contesta las preguntas en tu cuaderno. Vamos a observar la imagen que está aquí. Dice las capas de la atmósfera. En total, ¿cuántas son las capas de la atmósfera? Vamos a ver. Empezamos desde abajo. La troposfera. Luego sigue la estratosfera, capa de ozono. Luego sigue la mesosfera. Luego sigue la termosfera. Y por último tenemos la exósfera. Son 5 las capas de la atmósfera. Recuerda, la primera es la troposfera. Segunda, que viene a ser la capa de ozono, estratosfera. Mirarle los tonos, los colores. Luego sigue la mesosfera. Luego la termosfera y por último exósfera. Dice, aunque la atmósfera pueda parecer igual en todas partes, en realidad está dividida en capas. Las capas de la atmósfera se diferencian porque, igual que los sólidos y los gaseosos tienen diferentes pesos, los gases de la atmósfera también tienen pesos distintos. De este modo nos encontramos con que, según la capa de la atmósfera de la que se trate, existe un tipo de gases u otros que se concentran en estas capas. Además también cambian según la densidad de gas, es decir, la cantidad de aire que hay en una capa u otra. De esta forma, nos encontramos con capas de la atmósfera con mucho aire y otras con muy poco. Las capas atmosféricas son troposfera más cerca del suelo, estratosfera entre los kilómetros 10 y 50 de altura, la mesósfera entre el kilómetro 50 y el 80, la ionosfera entre el kilómetro 80 y el 400 de distancia, y la exósfera entre los kilómetros 400 y el 10.000 aproximadamente. Aquí ya tenemos otro gráfico en donde está dándonos a conocer las 5 capas de la atmósfera. Troposfera, que es la que nosotros observamos, ¿verdad? Ya la parte celeste viene a ser la estratosfera, donde se encuentra la capa de ozono. Subiendo ya tenemos la mesosfera, ¿sí? Es decir, date cuenta que aquí donde está la troposfera, nosotros siempre observamos los vuelos de los aviones, ¿sí? ¿Sí? Y ya en la estratosfera ya hay pues vuelos ya de los jets, ¿sí? Estos ya son ya aviones que pueden andar en esta capa que se llama la estratosfera. Luego la mesosfera es la capa que continúa, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vemos qué cosa. Unas bolas de fuego, ¿verdad? Estas son rocas conocidas como los meteoros, ¿sí? Y al llegar ya hacia la capa de ozono, estas rocas ya pues se van unas desintegrando o otras perforan nuestra capa de ozono y caen hacia donde la Tierra. Luego tenemos en la otra capa la termósfera, ¿sí? Aquí ya vemos lo que son los cohetes espaciales, ¿sí? Y luego tenemos la exósfera, ya en el firmamento, la exósfera, ¿sí? En el firmamento. Tenemos acá otro gráfico en donde ya vemos
con más claridad, ¿sí? Dice, ¿en qué capa crees que se encuentra la capa de ozono? ¿Hasta qué capa podría subir un avión? Ya, aquí, por ejemplo, en este gráfico tenemos a nuestro planeta Tierra, que es el que te estoy indicando con la flecha, ¿verdad? Ya. Aquí, por ejemplo, los aviones siempre andan por la troposfera, ¿sí? Nosotros cuando alzamos la mirada hacia el cielo y escuchamos un ruido de un avión, nosotros al fijar la mirada bien ya observamos qué cosa, al avión, ¿verdad? Sí, estas naves andan por la parte de la troposfera, ¿sí? Luego, dice, en la estratosfera son de 12 a 50 kilómetros, en donde se encuentra la capa de ozono, la parte celeste que nosotros alcanzamos a divisar, ¿sí? Aquí en la estratosfera o capa de ozono, ya tú vas a observar, ¿no?, cómo ya cambia la densidad. Es decir, aquí los cuerpos ya saliendo de la mesósfera tienen aquí a flotar, los cuerpos sólidos, ¿sí? Ya, y aquí en la mesósfera ya vamos a encontrar en la mesósfera, en la termosfera vamos a encontrar aquí las naves espaciales, vamos a encontrar los satélites, ¿sí? Y la última capa, que es la exósfera de 80 a 700 kilómetros, es la que nosotros conocemos como el firmamento. Recuerda que la atmósfera, en la atmósfera vamos nosotros a encontrar ¿cuántas capas? 5 capas, ¿verdad? La primera es la troposfera, de 0 a 12 kilómetros. En esta capa es donde nosotros observamos qué cosa, el vuelo de los aviones. Luego tenemos la segunda capa, que es la estratosfera, de 12 a 50 kilómetros, ¿sí? Aquí en la segunda capa es donde encontramos ya nosotros lo que llamamos la capa de ozono. Entre la mesósfera y la termósfera ya vamos a encontrar las naves espaciales, por ejemplo, los cohetes que los países como Estados Unidos, China, lanzan hacia la parte del firmamento, ¿sí? Aquí tenemos un satélite y la parte que ya tuvo donde divisa las estrellas, todo eso, es la exósfera, conocida como el firmamento. Entonces vas a responder esta pregunta también. ¿En qué capa crees que se encuentra la capa de ozono? Y aquí vas a encontrar la respuesta. La otra pregunta, ¿hasta qué capa podría subir un avión? Aquí vas a encontrar la pregunta. Continuamos. Como dato curioso, no todos los planetas tienen atmósfera. La presencia de la atmósfera en un planeta o satélite natural depende de varios factores, como son la gravedad del planeta. Por ejemplo, el satélite que nosotros tenemos, más conocido como la Luna, no tiene atmósfera porque su gravedad es demasiado débil como para conseguir atrapar el gas. Aquí observamos el gráfico de la atmósfera. Dice, no tiene atmósfera. La atmósfera, dice, la Luna no tiene atmósfera porque su gravedad es demasiado débil como para conseguir atrapar el gas. Bien, entonces nosotros tenemos un satélite y todas las noches lo observamos, ¿sí? Este satélite que tiene nuestro planeta Tierra se lo conoce con el nombre de Luna. Aquí tenemos un ejemplo en donde nos está indicando que la Luna no tiene atmósfera porque su gravedad es demasiado débil como para conseguir atrapar el gas. Es decir, al no tener atmósfera, aquí los cuerpos sólidos tienden a flotar en el aire.
¿Qué es lo que piensas ahora que acabas de leer sobre la capa atmosférica? Bien, estudiantes, espero pues que esta clase te haya sido de mucha ayuda para enriquecer tus conocimientos. Recuerda que tienes que pasarla en la asignatura de Ciencias Naturales. Continuamos en este momento con la actividad número 3. En esta actividad 3, el tema son las áreas protegidas. Esta materia que vas a ver, vas a pasar en la asignatura de estudios sociales. ¿Sabías que un área protegida es un espacio geográfico reconocido, dedicado y gestionado para conseguir la conservación de la naturaleza, ecosistemas y sus valores culturales? Aquí, por ejemplo, tenemos nosotros un gráfico, ¿verdad? Esta es una área protegida. Dice, es un espacio geográfico reconocido, dedicado y gestionado para conseguir la conservación de la naturaleza, ecosistemas y sus valores culturales, ¿sí? Por eso aquí dice el letrero, área protegida, que hay una señalización de alto que no pueden pasar, ¿sí? Las áreas protegidas son espacios geográficos reconocidos, dedicados y gestionados para conseguir la conservación de la naturaleza, el ecosistema y sus valores culturales. Vas a leer sobre bosques ecuatorianos en el texto de estudios sociales del 5º año de educación general básica, página 53 y página 54. Bien, no te preocupes que igual aquí he traído las páginas para que tú puedas leer, ¿sí? Sobre los bosques ecuatorianos. Van a escuchar. Dice, Ecuador es uno de los 17 países megadiversos del mundo debido a sus ecosistemas, especies, recursos genéticos, tradiciones y costumbres de su gente. Debido a las diferentes zonas climáticas que posee el país, existen diferentes tipos de bosques. ¿Ya? Antes de indicarles acerca del primer bosque, voy a recordarles qué es un ecosistema. Dice, es una comunidad de seres vivos que se encuentran vinculados por el medio en que habitan y por sus procesos vitales. Vamos en este momento a ver el primer bosque, bosque seco. Uno de los ecosistemas importantes son los bosques secos pluvioestacionales, que se encuentran en el centro y sur de la región occidental de los Andes, en las provincias de Imbabura, Esmeralda, Manabí, Guayas, El Oro y Loja. Originalmente, cerca del 35%, esto quiere decir 28 kilómetros cuadrados del Ecuador occidental, estaban cubiertos por bosques secos. Los bosques secos son ecosistemas frágiles. La población asentada vive y desarrolla sus actividades productivas en sus territorios, aprovechando sus productos forestales, maderables y no maderables. Por ejemplo, aquí tengo un gráfico de un bosque seco. Continuamos. El otro bosque se llama bosques nublados. Forman uno de los ecosistemas más ricos del planeta. Su nombre se debe a la presencia constante de neblina que viene desde la parte baja y choca en las montañas. Tiene una elevada humedad. Está ubicado entre los 1.500 y 3.000 metros. Esto sumado a otras condiciones como la poca intensidad solar
y las pendientes de las montañas han creado un ecosistema muy rico y diverso. Se aprecia gran abundancia de plantas como orquídeas y árboles como nogal, de especies de aves como los colibrí, fruta como la guayaba, mora, etc. Aquí tenemos el gráfico que nos ayuda a comprender mejor el concepto sobre los bosques nublados. Luego tenemos los bosques húmedos tropicales. Los bosques tropicales son sitios con alta biodiversidad en plantas y animales. Es también uno de los ecosistemas más antiguos del planeta. Se encuentran debajo de los 1200 metros de altura. La temperatura y luz permanecen constantes durante el año. Este tipo de bosques se encuentran principalmente en la Amazonía. Muchos son considerados reservas naturales debido a la cantidad de animales y plantas que habitan en esta zona. Existen dos tipos de bosques tropicales, donde la lluvia está distribuida uniformemente en el año. Estos son los bosques lluviosos tropicales y donde existe una marcada estación seca. Estos son los bosques secos tropicales. Aquí podemos apreciar el gráfico, el cual nos va a ayudar a entender mejor el concepto acerca de los bosques húmedos tropicales. Luego tenemos el bosque protector. El Ministerio del Ambiente define a un bosque protector como aquellas formaciones vegetales naturales o cultivadas, arbóreas, arbusticas o herbáceas, de dominio público o privado, que estén localizadas en áreas de configuración accidentada, en cabeceras de cuencas hidrográficas o en zonas que por su condición climática hídrica no son aptas para la agricultura o la ganadería. Sus funciones son las de conservar el agua y el suelo, la flora y la fauna silvestre. Aquí tenemos el gráfico que nos va a ayudar a entender este contenido sobre lo que son los bosques protectores. 1. Vas a trabajar, vas a crear un tríptico en una hoja de papel bond, ¿sí? Las hojas de papel bond son las hojas A4, ¿sí? Y ahí vas a crear un tríptico. El tríptico es el que está formado por 6 lados, ¿verdad? Ya. Entonces, vamos a hacer este tríptico en una hoja de papel bond o una hoja A4. Y este tríptico vas a poner el tema que son los bosques ecuatorianos. Vas a seguir estos pasos. Primero, dobla la hoja de papel bond en 3 partes iguales. 2. En la primera parte posterior, crea una carátula sobre el tema. Puede ser todo creativo como tú lo quieras realizar. 3. En la primera parte interna, ubica la información sobre la diversidad de los bosques y su importancia. 4. En la segunda parte de la mitad interna, ubica la información sobre los tipos de bosques. Utiliza conceptos y dibujos. 5. En la tercera parte interna, ubica información sobre recomendaciones para cuidar los bosques ecuatorianos. En base a estos pasos vas a elaborar, vas a hacer tu tríptico. Bien, aquí vamos ya nosotros a divisar la primera cara del tríptico. Recuerda que tienes que doblar en la hoja bond en 3 partes, ¿sí?
Aquí ya te estoy enseñando la parte principal, ¿sí?, de tu tríptico. Dice, en la primera parte, crea una carátula sobre el tema. Puede ser todo lo creativo que quieras. Por ejemplo, el tema son los bosques ecuatorianos. Mira cómo aquí han hecho un árbol, ¿sí? En él se encuentran unos niños, ¿verdad? Sí. Aquí está el nombre del estudiante. En este caso tiene que ser tu nombre y el año básico. En este caso tiene que ser sexto B. Y a los extremos los han adornado, ¿sí?, con mucha creatividad para que se aprecie una portada principal, así como te estoy mostrando en el gráfico. Luego ya en la parte interna, es decir, en la primera ya nos mostraste el tema, ¿verdad? Ahora, en la segunda hoja, que sería la parte interna, ubica la información sobre la diversidad de los bosques y su importancia. Mira, aquí prácticamente ya está elaborado el tríptico. Lo que tienes que hacer es copiarlo. El tema, siempre los temas tienes que anotarlo con rojo, ¿sí? Y ya el contenido, el concepto, ya va con azul. Tienes que hacer muy bonito, de tal manera que te quede un tríptico que tú lo puedas entender. Dice, la diversidad de los bosques y su importancia. La biodiversidad en los diversos hábitats del bosque pluvial del Amazonas es probablemente mayor que en cualquier otro ecosistema en el mundo. Todos los bosques, especialmente los bosques tropicales, exhiben una gran riqueza en especies. Sin embargo, el inmenso tamaño de la región amazónica hace que sea el lugar más diverso en términos ecológicos del mundo. Las diversas especies de plantas mantienen diversas comunidades animales. Mira, una vez terminado ya el contenido, viene el gráfico, que es el que te le va a dar la imagen, como te lo estoy mostrando, para que te quede un tríptico muy bonito. Luego, en la otra parte, ya viene a ser la segunda, ¿sí? Ubica la información sobre los tipos de bosque, utiliza conceptos y dibujos. Entonces, el tema es tipo de bosque. Bosque seco tropical. Y se crece en áreas que no reciben lluvia durante muchos meses del año. Hay una época seca bien definida durante 6 meses y durante los otros 6 meses del año. Hay mucha lluvia donde el bosque es muy mojado y húmedo, así todas las plantas tienen hojas y todo está verde, ¿sí? Son los bosques seco tropical. El otro se llama bosque húmedo tropical. En el bosque húmedo tropical es famoso por su exuberancia y por poseer una de las mayor diversidad de plantas y animales en el mundo. Recuerda que al finalizar el contenido del tema que estás desarrollando, tienes que pegar una figura, ¿sí? De acuerdo como te estoy señalando aquí en este tríptico que ya está trabajado. Y acá también, una vez que ya terminaste de hablar sobre los bosques húmedos tropical, pegar una figura. Recuerda que los trabajos son calificados. Tienes que hacer lo mejor posible. Luego, en la tercera parte interna, ubica información sobre recomendaciones para cuidar los bosques ecuatorianos. Aquí ya tenemos las recomendaciones para cuidar los bosques ecuatorianos. 1. Concienciarse sobre la importancia de los bosques. 2.
Aprovechar al máximo los productos de papel y madera. 3. Reciclar el papel y el cartón. 4. Adquirir productos con el sello certificado. 5. Apoyar a ONG ambientales y campañas para plantar árboles. Dos, contesta las preguntas en tu cuaderno. Primera, ¿qué tipo de bosques existen en tu provincia? Segundo, ¿por qué es importante cuidar las áreas protegidas y los bosques en nuestro país? Estas preguntas las vas a responder y recuerda dejar 3 líneas para que puedas anotar la respuesta. Son 2 preguntas. Vamos a observar aquí un cerro conocido con el nombre de Cerro Blanco, ¿sí? Representación de ambientes naturales, presencia de hábitats o especies amenazadas, producción biológica o equilibrio biológico, ¿sí? Como puedes observar, es un cerro que se encuentra con una abundante vegetación, ¿verdad? Este cerro se lo conoce con el nombre de Cerro Blanco, ¿sí? En donde vamos a ver las representaciones de ambientes naturales, la presencia de hábitat o especies amenazadas y la producción biológica o equilibrio biológico. Recuerda que los ecosistemas naturales de Ecuador están enfrentando amenazas enormes, como las altas tasas de deforestación en Latinoamérica, ¿sí? Esto quiere decir pues la tala de los árboles, y también nosotros a través de los medios de información hemos visto también cómo hay bosques que se encuentran rodeados por abundante vegetación y a veces por descuido o por personas inescrupulosas hacen fuego, y esto ¿qué va a provocar? Va a provocar inmensos incendios, ¿verdad? En la noticia nosotros hemos visto y hemos oído cómo los incendios forestales destruyen extensas zonas de bosques. Y todo esto pues son cosas que contaminan el ambiente. Entonces debemos ser cuidadosos y nosotros tenemos que cuidar y proteger nuestra flora y nuestra fauna. Bien, estudiante, espero que esta clase la desarrolles de acuerdo como te lo estoy indicando. Recuerda hacer bien ese tríptico, tienes los pasos a seguir, tienes un modelo como para que tú puedas orientarte y puedas hacer el tuyo mucho mejor. También hay preguntas que tenemos que responder en base a lo que hemos leído. Espero, estudiante, que como todos los días te oriento y te aconsejo de que te cuides y que obedezcas siempre a tu papito. En este día has recibido 2 clases, la de ciencias naturales y la de estudios sociales. Chao.